¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad lo que os tengo preparado hoy aquí. Nos lo vamos a pasar muy bien, como siempre. Tomad asiento, poneos a gusto, tomaos algo, porque vamos a hacer una guerra de Europa contra China. Tenemos 4 coches SUV de lo más puntero que hay en el mercado y hoy vamos a hacer otra vez esa prueba de consumos. Vamos a ir recorriendo una autovía, vamos a ir a 120 como siempre hacemos y en un recorrido ya veremos de entre 150 y 200 kilómetros, veremos a ver cuál es el que tiene menor consumo. Ahora vamos a revisar las cifras de cada candidato, pero déjame que te comente dos cosas para empezar. Ya has visto que tenemos un Zeekr 7X, un BMW iX3, tenemos igualmente un Xpeng G6 y el nuevo Mercedes-Benz GLC. Para que esta prueba fuera la bomba, para que estuvieran todos los candidatos que tienen que estar, me faltan dos coches. Uno, evidentemente, es el Tesla Model Y, que no está porque Tesla no ha sabido, o no ha querido, o no ha podido dejarnos la unidad, y el otro es el Volvo EX60, que también apunta maneras y que desgraciadamente todavía no ha llegado al mercado. Pero aún así yo creo que tenemos aquí suficientes ingredientes como para hacer esta lucha de subs más o menos premium, con un tamaño ya crecidito entre los 4,75 y 4,85 metros, entre China y Europa, como digo. Y en segundo lugar, otra puntualización. En la prueba anterior de consumos que hicimos, cargamos los coches al 100%, salimos a la carretera, volvimos a cargarlos al 100%. Hoy vamos a hacer lo mismo. Y sí, es verdad, evidentemente a la hora de medir los consumos, no tuve en cuenta a la hora de darte los datos cuáles son las pérdidas que se producen por las cargas, con lo cual las cifras no son del todo reales. Al mismo tiempo, muchos decís, hay que fiarse del ordenador de a bordo. ¿Por qué me tengo que fiar del ordenador de a bordo? A mí me gusta tener un segundo elemento comparador. En los coches de combustión interna, el ordenador de a bordo siempre ha fallado y en algunos casos mucho. Me refiero a que tenía un margen en el que no daba bien los datos. La cuestión es que ¿cómo sabemos que nos están dando el dato real o fiable? Tenemos una dificultad, veréis. En los coches eléctricos de hace ya bastantes años, yo estoy en el coche eléctrico desde el inicio, lo normal era que el ordenador de a bordo del coche eléctrico, cuando tú cargabas el vehículo, te diera información de cuántos kilovatios hora habían entrado. Pero eso los fabricantes de coches lo han ido quitando. Tampoco nos vale ese dato. Así que la única solución realmente para hacerlo bien, como te conté hace muchísimos años ya, en este circuito de pruebas de coches eléctricos que quería hacer el LIBE, te puedo poner el vídeo, hace de eso a lo mejor 8 años, sería enchufándonos por OBD a los coches y viendo realmente cuánto han consumido. ¿Cuál es el problema de eso hoy en concreto? Bueno, pues que los coches que tengo aquí son tan nuevos, en algunos casos acaban de llegar, que la máquina de diagnosis no entra por OBD en alguno de ellos. En el futuro, según vayamos haciendo más pruebas de estos coches y los coches vayan estando en el mercado, intentaremos entrar directamente, pinchar los coches para sacar el dato interno del consumo. Entre medias nos conformaremos, sí, con el dato de consumo medio que arroje cada uno de ellos e igualmente cuánto nos diga el cargador, sabiendo que el dato comparativo del cargador siempre incluye las pérdidas que se producen inevitablemente cuando estás transmitiendo corriente eléctrica y hay pérdidas entre todos los interfaces que hay entre la batería, por supuesto, y el cargador. Por cierto, déjame que te diga que el Model Y, que anuncia en la versión bimotor 15,9 kilovatios hora de consumo a los 100, ya no es oficialmente el que menos consume del mercado. Así que vamos a ver qué es lo que nos anuncian estos coches. Vamos a repasarlo. El Mercedes GLC vale 77.000 euros, es el más caro. Tiene una potencia de 489 caballos y una batería neta de 94 kilovatios hora. Su consumo oficial es de 16 kilovatios a los 100 y tiene una autonomía reconocida de 666 kilómetros, es la autonomía total, con una velocidad de carga de 330 kilovatios de potencia. Por su parte, el BMW iX3, el 50, tiene un precio de 71.850 euros, una potencia de 469 caballos y una batería neta de 108,7 kilovatios hora. Es la batería más grande de entre todos los candidatos. Su consumo el más bajo, el oficial, 15,1 kilovatios hora, 805 kilómetros de autonomía, récord en su clase y carga a 400 kilovatios. El Xpeng G6 Performance, versión 4 ruedas motrices bimotor, 52.785 euros de tarifa, claramente más barato, casi 20.000 euros menos, con la misma potencia, 487 caballos, una batería, eso sí, claramente más pequeña, de 80 kilovatios hora y un consumo oficial de 18,4 kilovatios, que no está nada mal. 510 kilómetros resultantes de autonomía oficial, 450 kilovatios de carga muy rápida, 800 voltios, gracias a su batería LFP. Y por su parte el Zeekr, el único con un único motor y 2 ruedas motrices, cuesta 55.425 euros, 421 caballos de potencia, una batería neta de 95 kilovatios hora de capacidad, ojo al tamaño de la batería y al precio del coche, 17,7 kilovatios hora de consumo oficiales, 615 kilómetros de autonomía para una velocidad de carga de 480 kilovatios, el que más rápido carga de todos teóricamente.
He estado echando la cuenta de cuántos euros pagas por cada kilovatio hora de batería en estos coches. ¿Y cuál es el resultado? Pues mirad, el BMW iX3, que es el que tiene la batería más grande, pagas 661 euros por cada kilovatio hora. En el Seeker estás pagando 583 euros por cada kilovatio hora. En el XPeng, curiosamente, prácticamente igual que en el BMW, estás pagando 660 euros por kilovatio hora. Son 661 en el BMW si queremos hacer números redondos. Y en el Mercedes-Benz nos salimos un poco de los márgenes porque te obligan a pagar nada menos que 820 euros por cada kilovatio hora de batería. Teniendo en cuenta las tecnologías, teniendo en cuenta el tamaño de batería, el BMW está a un precio muy bueno y el que tiene el precio más bajo por kilovatio hora introducido es el Seeker 7X. Así que dicho todo esto, nos ponemos en marcha y en estos primeros metros, todos los coches al 100%, te cuento exactamente cómo vamos a proceder para medir los consumos y cómo están preparados y equipados los coches. Venga, vámonos de viaje. Venga, perfecto, pues estamos todos listos. Reseteo último del ordenador de a bordo, saliendo. Como siempre, recordamos a la audiencia, estamos saliendo del circuito del Jarama hoy, por lo tanto estoy en un parque cerrado todavía y vamos a circular, intentar circular con el ordenador de a bordo a 120 km por hora. Vamos a intentar siempre, a mantener el climatizador a 21 grados automático. Fuera tenemos una temperatura ahora mismo de 25 grados y subiendo. Y en la medida de lo posible mantendremos esa distancia de seguridad de unos 100 metros para que no haya ningún tipo de influencia del aire entre un coche y otro, que nadie tome rebufos. Iremos igualmente relevándonos para que durante todo el trayecto cada coche sea cabeza del convoy durante los mismos kilómetros. Y circularemos con el modo de conducción normal o en su defecto confort para que todos tengamos exactamente la configuración más parecida posible. Así que nada, vamos a salir a la 1 y lo que tenemos hoy es un trayecto pues con muchas más subidas o bajadas. De ida iremos subiendo, escalando y de vuelta iremos bajando. De esa manera el consumo a la vuelta va a ser más bajo y veremos también cómo influye la regeneración de la energía en cada uno de los coches. Vale, vámonos a la 1 y a hacer carretera y manta. Acompañadnos. Plantaron un circuito en este páramo, en el campo, en las afueras de Madrid. Luego hicieron alrededor una urbanización de viviendas que están después del circuito y ahora el circuito no puede funcionar porque hacen ruido por las viviendas, ¿no? Es una cosa a la mar de coherente, pero bueno, como tantas otras que hay en nuestro país. Este Mercedes que yo llevo no es la versión optimizada, como te decía al principio. Lleva unas taloneras muy llamativas en el exterior que le dan ese toque ahí musculoso y poderoso. E igualmente por neumático y llanta, pues lleva el neumático y la llanta grande. Bueno, en general todos los coches, salvo el Seeker, son versión 4 ruedas motrices, versión deportiva podríamos decir, y por lo tanto no vamos a llevar normalmente ni el tamaño de llanta más apropiado, ni tampoco el tamaño de neumático más apropiado. Eso cuando los coches estén cargando, que tendré un ratito, te lo voy a enseñar y vamos a ver cada vehículo qué tipo de calzado lleva, porque influye mucho en el consumo final en carretera en un vehículo eléctrico. Son mucho más bonitos, con llantas de 20, 21, 22, hasta 23 pulgadas en algunos casos, pero le meten un buen mordisco al consumo, ¿eh? En algunos casos estamos hablando de diferencias de 40, 50, 60 o hasta 80 kilómetros de autonomía si la batería es lo suficientemente grande. Eso lo vemos luego. Bueno, esta primera parte del circuito tiene dos características principales. La primera es que hay bastante tráfico todavía. Tenemos que ir muy pendientes para intentar mantener la velocidad lo más constante posible. Y la segunda es que hay mucha subida y bajada. No va a ser esto nada llano. Y vamos a ver cómo influyen los consumos, porque bueno, pues también representa bastante una parte importante de la orografía española, donde las cuestas y la subida y bajada de montañas en autovía es bastante habitual, ¿no? Por momentos. Bueno, pues ya parece que está todo más o menos estabilizado. Me faltaba por darte el dato de la climatología. Tenemos una temperatura alrededor de 30 grados, hace una radiación bastante fuerte de sol. Bueno, pues aprovechando que estamos saliendo de una zona de obras y que estamos reagrupados, kilómetro 28, vamos a hacer una primera ronda informativa a ver cómo van los consumos. Vamos a mantener durante esta zona de obras la velocidad, ahora que estamos cuesta arriba, a 100 km por hora aproximadamente, hasta que culminemos para ir todos iguales por el carril del centro para adelantar a camiones. Y vamos a hacer la primera ronda informativa. A mí me está saliendo un consumo bastante alto, como corresponde a las cuestas que estamos subiendo. A ver, BMW iX3, ¿qué consumo tenemos ahí reflejado? 26,9. 26,9 el BMW X3. Seeker 7X, ¿qué consumo llevamos de momento? 28,7.
28,7 el Seeker. No sé si me escuchas, Xpeng, ¿qué consumo llevamos? Bueno, pues el Xpeng misterio, ahora lo resolveremos. En el Mercedes ahora mismo llevamos 28,7 kilovatios hora de consumo medio. Volvemos a acelerar a 120, por favor. Así que de momento va ganando el BMW. Vamos a ver cómo evoluciona esto, que todavía queda mucha tela que cortar. Pues estamos en el kilómetro 40, vamos a hacer ronda informativa, a ver qué tal están las cosas. Xpeng, ¿me copias? ¿Me escuchas? ¿Puedes informarnos del consumo, por favor? 25,8 Xpeng, consumo 25,8. Perfecto, gracias. Seeker, consumo. 27,1. Ha subido el consumo del Seeker. BMW, consumo. 25,7. Pues tenemos al Mercedes con 26,8, así que de momento la cosa está muy apretadita y BMW y Xpeng son los dos que llevan un consumo muy bajo. Me está sorprendiendo el consumo del Xpeng. Veremos a ver cómo aguanta la vuelta. Venga, kilómetro 50. Arranco yo. Mercedes 24,8 kilovatios hora. BMW 24,2. qué justito. Seeker 26,0. y Xpeng 25 kilovatios hora. 25,0. O sea que va ganando el BMW, pero por poquito. Se han vuelto las tornas ahora mismo con tanta subida y bajada, regeneración. Está muy interesante la cosa. Acabamos de coronar el puerto de Somosierra y pronto vamos a dar la vuelta para volver. El terreno será mucho más favorable. Bueno, pues el consumo en estos coches depende muchísimo de los subes y bajas. Hemos tenido consumos de 24 kilovatios hora, hemos subido a más de 28 kilovatios hora por momentos. Ahora hemos hecho una subida fuerte que ahora se compensa con esta bajada fuerte igualmente. Y lo que vamos a hacer a la vuelta, que va a ser mucho de bajada, es precisamente marcar una velocidad a la que no pasemos en ningún caso. Utilizaremos la frenada regenerativa para no pasarnos de velocidad, porque si no estos coches, con lo libre que ruedan y la buena aerodinámica que tienen, se ponen a 140, 150 kilómetros por hora en un suspiro. Es impresionante la facilidad con la que ruedan cuando tienes la retención nula o mínima colocada en estos coches. Bueno, vamos a revisar los neumáticos antes de comprobar el resultado de los consumos para que te puedas hacer una idea de lo que estamos hablando. Ninguno de estos coches está optimizado para el consumo, sino que la mayoría están pensados para una conducción deportiva. Y además les penaliza en los consumos las pedazos de llantas que llevan. En concreto, en el Mercedes-Benz tenemos 2.35/45/21 delante y 2.65/40/21 detrás. Llantas de 21 pulgadas. Y además Goodyear Eagle F1, es decir, unos neumáticos tirando a blandos, es decir, unos neumáticos que favorecen el agarre y menos los consumos. El BMW, bestial, 2.55 con llanta de 22 pulgadas delante y un perfil muy bajo, 35, detrás igual 35, con neumático de 2.75, en unos Pirelli P0, es decir, que lleva las llantas más grandes y unos neumáticos igualmente deportivos, así como el tamaño de rueda más grande. Por lo tanto, el BMW es, a nivel de goma en el suelo y de llanta, el que más tiene que penalizar consumos con estas medidas que llevan aparejado el acabado M. El Xpeng, quizá un poquito más racional dentro de lo irracional que son estas medidas de neumático y llantas. 2.55/45/20, aquí tenemos llanta de 20 pulgadas, es el otro extremo, idéntica en los cuatro neumáticos, no hay diferencia delante detrás, por lo tanto, un poco más optimizado, pero ojo, que llevamos nada menos que Michelin Pilot Sport, diseñado, desarrollado para vehículo eléctrico. Pilot Sport EV, igualmente neumático pata negra en este Xpeng. Exactamente el mismo neumático en su hermano de distribuidor, aunque no de marca, el señor Seeker 7X lleva igualmente Pilot Sport EV, lo cual me llama mucho la atención. Neumáticos pata negra, medida 2.65/40/20, llanta de 20 pulgadas, por lo tanto, tanto el Xpeng como el Seeker llevan una llanta un poco más apropiada para favorecer el consumo. Vamos a ver si les sirve para poner en jaque a los fantásticos europeos. Bueno, pues acabamos de hacer el ecuador de la prueba, hemos coronado el puerto de Somosierra, madre mía, 10 grados menos de temperatura aquí a este lado, y ya hemos hecho una fotografía al cuadro de instrumentos y nos marchamos. Buen momento, ahora que estamos justo en el ecuador, de preguntar cómo está la cosa. Xpeng, ¿me puedes recordar el consumo, por favor? 24,8. 24,8 Xpeng. ¿El Seeker qué consumo tiene ahora mismo? 26,1. ¿Consumo del BMW? 23,7. Y el Mercedes está dando 24,1, o sea que está la cosa ajustadísima entre el BMW y el Mercedes ahora mismo. Vamos a ver ahora a la vuelta cómo se da la cosa. Bueno, una cosa muy curiosa, ¿veis? Esto de los ordenadores de a bordo.
acabamos de descubrir, porque nos vamos relevando y ahora le ha tocado el turno al Xpeng de ponerse por delante, de que ese coche tiene un velocímetro con un margen de error que no es normal. Cuando él va a sus 120, que es la velocidad que intentamos mantener, los demás estamos viendo en el velocímetro 116. Hay como 3-4 kilómetros por hora de diferencia entre el Zeekr, el BMW y el Mercedes, y el Xpeng, que es el que se sale completamente de la norma. Si esto es así con la velocidad, ¿por qué tendría que ser diferente con el ordenador de a bordo? Es la demostración palmaria de que nos podemos fiar de los ordenadores de a bordo hasta cierto punto. Llegamos al kilómetro 100 de la ruta y le hemos metido un buen mordisco ya a los consumos, circulando mayoritariamente en cuesta abajo. Vamos a ver cómo está la cosa, porque tiene que estar muy apretadita. Vamos a empezar por el Xpeng, que ahora va adelante. Consumo, por favor. Xpeng 23.0. 23.0 Xpeng. Zeekr 24.0. 1 kWh más para el Zeekr. BMW, por favor. 21.6. 21.6 el BMW y el Mercedes 21.9.8 ahora. Está la cosa muy apretada entre el BMW y el Mercedes-Benz. Vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, pues nos acercamos peligrosamente al fin de la prueba, al circuito del Jarama. Hay bastante tráfico ya interfiriendo, aunque vamos muy bien. Vamos, la verdad es que en un convoy bastante consistente. Vamos a hacer la última indicación antes de que nos paremos. Esto tiene pinta de que va a estar muy reñido. Venga, última ronda informativa. Vamos de atrás adelante ahora. Empezamos por el BMW. ¿Qué consumo tenemos ahora mismo? 18.8. Pues ahora mismo empate con el Mercedes, que está en 18.8.7 en este momento. Xpeng G6, ¿qué consumo? Está en 20.4. 20,4 claramente por delante. Y con el Zeekr 7X... 21.2. Bueno, pues esto ya es cosa de dos. O BMW o Mercedes-Benz. Vamos a ver quién gana. Lo sabremos en unos minutillos. Bueno, pues ya tenemos ganador en esta prueba. Ha sido muy interesante porque en los inicios el Mercedes, de hecho, era de los que más estaba gastando, pero también es verdad que le ha tocado a él abrir el camino y además cuesta arriba. Y ha sido especialmente a la vuelta, en la regeneración, cuando poco a poco ha ido recortándole al BMW hasta que lo ha adelantado. Y luego en el cargador los datos más o menos han correlado. Ahora te voy a mostrar un cuadro completo, pero de salida te explico qué es lo que nos han dicho los ordenadores de a bordo de cada coche. El Mercedes, ganador, consumo de 17,6 kWh a los 100, muy bajo porque los últimos kilómetros, toda la segunda parte, ha sido de bajada. Prácticamente empatado con el BMW, 17,8 kWh. Tiene mérito lo del Mercedes, en parte. Este coche tiene una batería mucho mayor, pero el Mercedes es la versión del GLC que no está optimizada aerodinámicamente. Se supone que respecto a aquel, este gasta casi 1 kWh más. Es decir, que si hubiéramos traído el otro GLC, la diferencia todavía hubiera sido mayor con el BMW, que a pesar de ello, como te voy a enseñar ahora en el cuadro de resultados final, gracias a su batería mucho más grande, va a seguir siendo el que más kilómetros sea capaz de recorrer. Y sí, hay un salto, hay una diferencia importante entre los europeos y los chinos, porque el tercero en esta clasificación ha sido el Xpeng, que ha consumido 19,4 kWh oficialmente por su ordenador de a bordo. Está un paso, un escalón por debajo claramente, a pesar de que su batería es más pequeña. Y el último clasificado, 20,2 kWh para el Zeekr 7X, que recuerda solamente tiene un único motor eléctrico, por lo tanto, además de ser el que supuestamente debería de consumir menos, es el que más ha penalizado en los consumos y por lo tanto el que tiene claramente los consumos más altos. Es un coche en el que quizá su SCX, su coeficiente aerodinámico, es inferior al del resto. Así que si te parece, ahora que tenemos estos datos y que también hemos tomado buena nota de los datos del cargador, vamos a revisar exactamente cuáles son los consumos que nos da la carga en el poste e igualmente cuántos kilómetros de autonomía podrían haber hecho estos coches si hubieran seguido circulando con estos consumos. Y tengo una sorpresa para vosotros, porque antes de esta prueba conseguimos hacer igualmente la prueba de consumo al Mercedes y al BMW en el circuito anterior, en el circuito completamente llano. Y ahora en un poquito te voy a dar los resultados, ya te adelanto que la cosa está reñidísima. Bueno, pues la conclusión es que ha ganado el Mercedes, pero por una distancia muy pequeña. Curiosamente, a pesar de que la batería del BMW es claramente más grande, el Mercedes pesa como 200 kilos más. Y a pesar de todo, y a pesar de que no es la versión optimizada, ha recuperado mejor a la vuelta y ha conseguido por décimas arañar una victoria muy clara que luego ha correlado igualmente cuando hemos cargado la batería al 100% para comprobar cuánto entraba en el coche. Ahí tienes los resultados.
También me ha llamado la atención de que, a pesar de que hay una diferencia clara por ordenador de a bordo entre el Xpeng y el Seeker, luego a la hora de cargar la batería al 100%, ambos prácticamente han metido la misma energía entre los dos coches, así que solamente hay dos opciones. Una, o que el Seeker tiene menos pérdidas a la hora de cargar, o que el ordenador de a bordo del Xpeng miente, algo que me parece bastante más lógico teniendo en cuenta que su velocímetro igualmente no contaba la velocidad igual que el resto de coches. Esto podría deberse quizá a que el uso de ese neumático o llanta no está lo suficientemente bien calibrado respecto a la calibración del ordenador de a bordo en general, pero esto ya son especulaciones mías. En todo caso, hay una diferencia clara entre los dos coches europeos y los dos coches chinos, aunque no es tan grande si tenemos en cuenta el factor diferencia de precio que hay entre ellos. Bueno, ¿y qué pasó en la prueba anterior en la que estuvimos conduciendo en llano con los dos coches? Bien, el BMW sacó un consumo de ordenador de a bordo de 20,1 kWh, mientras que el Mercedes lo hizo con 20,2. Prácticamente empatados, solo que aquí el BMW un poquito mejor. A la hora de cargar la batería hasta el 100%, igualmente ambos metieron más de 37 kilovatios, prácticamente empatando después de un recorrido de 175 kilómetros. Aunque no eran los mismos coches, las versiones sí eran las mismas. La versión 50 con el acabado M en el BMW y el Mercedes-Benz sin el paquete de optimización. Después de este test nos queda claro que en teoría el Mercedes con el paquete de optimización y la llanta más pequeña podría consumir menos que el BMW, pero el BMW igualmente también puede llevar un neumático y llanta más pequeño y por lo tanto tener más autonomía. Con estos consumos, el Mercedes-Benz sería capaz de hacer 534 kilómetros y el BMW rompería la barrera de los 600 kilómetros gracias a su enorme batería y a su consumo aquilatado. Si nos guiamos por la prueba hecha en llano, ninguno de los dos llegaría a los 600 kilómetros, pero en el caso del BMW estaríamos claramente por encima de los 500 a 120 kilómetros por hora. Esta combinación de entre 500 y 600 kilómetros en el caso del BMW y del Mercedes-Benz es desde luego más que suficiente para poder hacer viajes bien cubiertos, habida cuenta de que además los coches cargan claramente a alta velocidad. Algo parecido pasa con el Seeker, que es un coche que ofrece una relación muy buena entre precio y batería, aunque su consumo haya sido un poco más alto. Se queda por debajo, algo más penalizado en autonomía, el Xpeng, precisamente porque su batería es la más pequeña de todas. Tengamos además en cuenta, eso sí, que en el caso del Seeker hemos probado la versión de 2 ruedas motrices y no la de 4 ruedas motrices como ha pasado en los otros 3 coches. Así que, querida familia, esta es la conclusión final. El BMW y el Mercedes están claramente por delante, tanto a nivel tecnológico como a nivel de calidad de construcción y también de sensaciones de conducción. El Mercedes claramente más confortable, el BMW verdaderamente superlativo en la relación entre sensaciones de conducción y confort. Probablemente ahora mismo en carrocería SUV es el mejor coche del mercado, probablemente el Mercedes es el más cómodo, aunque con el Xpeng y especialmente el Seeker muy cerquita, y especialmente si lo compras con la suspensión neumática en la versión de las 4 ruedas motrices. ¿Son mejores? Sí, pero también es verdad que la diferencia de precio entre 16.000 y casi 20.000 euros entre los chinos y los europeos es el punto de dolor que también hay que comentar, puesto que desgraciadamente, como en tantas cosas en la vida, ese pequeño porcentaje superior de excelencia normalmente viene acompañado de un coste, en este caso económico, que cada usuario tendrá que valorar. Eso aparte de lo que significa llevar un determinado escudo y la imagen que proyecta, que forma parte también de la filosofía que estructura la identidad de los coches. Nada más, queridos amigos, espero que esta prueba, como siempre, os haya parecido interesante e instructiva y en la medida de lo posible seguiremos haciéndolas con más candidatos, con más coches, también en la medida en que nosotros seamos capaces de juntar las personas y los coches. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.